Hola y bienvenidos. Antes de comenzar aprovecho para invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube. Comparte el video y dale a me gusta, por favor. En esta ocasión hablaré de una ciencia que nos estudia a nosotros como seres pensantes que somos y nos ayude a conocernos a nosotros mismos y nuestras actitudes. La psicología, del griego clásico psyche, transliterado psyche psique, alma, actividad mental y logía tratado, estudio, es, a la vez, una ciencia, disciplina académica y profesión que trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos y de grupos humanos en distintas situaciones, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana y lo hace para fines tanto de investigación como docentes y laborales, entre otros. Hoy en día, la psicología no es una ciencia unitaria, pues existen diversas perspectivas psicológicas, que se corresponden con enfoques, corrientes o escuelas, cada una de las cuales posee sus propios sistemas conceptuales y metodológicos. Entre ellas, puede haber coincidencias o, por el contrario, claras incompatibilidades. Esta variedad da pie a múltiples acepciones y abordajes. Algunas corrientes se definen a sí mismas de modo excluyente, es decir, como la única vía para alcanzar un conocimiento sólido o científico y una intervención eficaz en psicología, por ejemplo, el conductismo watchoniano o el psicoanálisis freudiano, aunque con el tiempo, sus seguidores se han ido tornando cada vez más permeables a las influencias de otras escuelas. Por su parte, enfoques como en el humanismo consideran que el método científico no es adecuado para investigar la conducta. Otros, como el conductismo, lo emplean para comportamientos observables que pueden ser objetivamente medidos. Finalmente, hay corrientes, como la psicología aplicada o las terapias cognitivo-conductuales, que integran diversos elementos de otras escuelas en la medida en que resultan útiles para sus fines, generalmente, la intervención clínica, educativa, en organizaciones, etc. Por medio de sus diversos enfoques, la psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. La psicología emplea métodos empíricos cuantitativos y cualitativos de investigación para analizar el comportamiento. También se pueden encontrar, especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos cualitativos y mixtos. Mientras que el conocimiento psicológico es empleado frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, en las últimas décadas los psicólogos también están siendo empleados en los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, en áreas relacionadas con el desarrollo infantil y del envejecimiento, los deportes, los medios de comunicación, el mundo del derecho y las ciencias forenses. Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados profesionalmente en actividades terapéuticas, clínica, consultoría, educación, una parte también se dedica a la investigación, desde las universidades, sobre un amplio rango de temas relacionados con el comportamiento y el pensamiento humano. Las áreas de estudio de la psicología presentan relaciones de cierta complejidad. La psicología fisiológica, por ejemplo, estudia el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, mientras que la psicología experimental aplica técnicas de laboratorio para estudiar temas como la percepción o la memoria. Etimología. El vocablo griego psyche, significa alma, mente, aliento, vida,
viento frío, soplo helado, y era representado simbólicamente con una mariposa, mientras que logia describe al habla, o el discurso, tratado, doctrina, etc. Por tanto, psicología significa literalmente, estudio del alma, y denota al estudio de la mente. La palabra psicología fue utilizada por primera vez en lengua latina por el poeta y humanista cristiano Marco Marulic, en su libro Physiologia de Ration Animae Humanae a finales del siglo XV o a comienzos del XVI, y posteriormente en la obra de un autor alemán, Rudolf Gockel, que publicó el texto Psychologia of est de hominis perfection, anima, ortu, Marburg, 1590. Algunos consideran que ese vocablo procede de una traducción erudita del libro de Anima de Aristóteles. El término se difundió a través de la Reforma Protestante en Alemania y los escritos de Philippe y Melanchthon, y también se encuentra el término en francés, por ejemplo en el texto Psychologie ou traité de l'apparition des esprits, de Noël Taillefer, 1588. En cuanto a la lengua inglesa, la primera referencia conocida de psychology apareció en la obra de Stephen Blanchard, en 1694. El vocablo no ganó popularidad en el ámbito ilustrado sino hasta el uso del mismo a cargo del filósofo alemán Christian Wolff, quien lo usó en sus obras Psicología Empírica, 1732, y Psychologia Rationalis, 1734. Por otro lado, en español, escribir psicología y psicólogo es tan válido como escribir psicología y psicólogo, si bien las dos últimas grafías son preferibles en la lengua culta, por ser las que derivan directamente de un étimo griego. Ámbito científico. Las distintas escuelas, teorías y sistemas psicológicos han enfocado sus esfuerzos en diversas áreas, existiendo desde los enfoques que se centran exclusivamente en la conducta observable, conductismo, pasando por los que se ocupan de los procesos internos tales como el pensamiento, el razonamiento, la memoria, etc., como el cognitivismo, o las orientaciones que ponen el acento en las relaciones humanas, y el pensamiento humanista de la posmodernidad y en la comunicación basándose en la teoría de sistemas, hasta los sistemas psicológicos que focalizan en los procesos inconscientes, como el psicoanálisis o la psicología analítica. El alcance de las teorías abarca áreas o campos que van desde el estudio del desarrollo infantil de la psicología evolutiva hasta cómo los seres humanos sienten, perciben o piensan, cómo aprenden a adaptarse al medio que les rodea o resuelven conflictos. Para algunos autores, como los de la corriente académica anglosajona del Behavioral Sciences, el ámbito de investigación y acción de la psicología científica es exclusivamente el comportamiento humano, distinguiendo solo tres áreas: ciencia de la conducta, ciencia cognitiva y neurociencia. Como disciplina científica, registra las interacciones de la personalidad en tres dimensiones: cognitiva, afectiva y del comportamiento. Es materia de controversia si acaso otras dimensiones, como la moral, social y espiritual, incluyendo las creencias religiosas, de la experiencia humana forman o no parte del ámbito de la psicología, como, asimismo, en qué medida el abordaje de tales aspectos puede ser considerado científico. Métodos de investigación. En cuanto a la metodología utilizada, la psicología ha discurrido tradicionalmente por dos opciones de investigación.
La psicología entendida como ciencia básica o experimental, enmarcada en el paradigma positivista, y que utiliza un método científico de tipo cuantitativo, a través de la contrastación de hipótesis, con variables cuantificables en contextos experimentales, y apelando además a otras áreas de estudio científico para ejemplificar mejor sus conceptos. Los métodos empleados dentro de esta perspectiva son los siguientes: investigación correlacional, investigación experimental, observación naturalista, estudio de casos, encuesta. El primer laboratorio de estudio de la psicología experimental fue fundado en el año 1879 por el psicólogo alemán Wilhelm Wundt. Se ha intentado comprender el fenómeno psicológico en su complejidad real, desde una perspectiva más amplia pero menos rigurosa, mediante la utilización de metodologías cualitativas de investigación que enriquecen la descripción e interpretación de procesos que, mediante la experimentación clásica cuantificable, resultan más difíciles de abarcar, sobre todo en ámbitos clínicos. A diferencia del método experimental naturalista, la investigación de enfoque sociocultural no se ocupa del estudio de procesos específicos o variables aisladas, producidas o analizadas experimentalmente, sino que procura una explicación de los fenómenos en su dimensión real, asumiendo la realidad del sujeto como un escenario complejo de procesos integrados e interrelacionados, tanto en el individuo como en su mundo sociocultural, y con una perspectiva histórico-biográfica, en el entendido de que ningún proceso puede ser aislado y, más aún, de que se trata de procesos irreversibles. Organizaciones científicas. Los psicólogos suelen estar organizados localmente en colegios profesionales y también en asociaciones científicas, que pueden ser de carácter local, nacional, continental y mundial. En el caso de los colegios profesionales, estos cumplen una función normativa, ya que en muchos países se exige al psicólogo poseer una autorización para ejercer su profesión, a lo que se denomina indistintamente licencia, colegiatura o registro, entre otras formas. No existe un colegio profesional internacional. Cuando un psicólogo necesita ejercer su actividad profesional en un país diferente a aquel en el que ha obtenido su titulación, debe revalidar su título y obtener una nueva licencia. La Unión Internacional de la Ciencia Psicológica, UPSIS, por sus siglas en inglés, es la entidad que representa a la psicología en el mundo, congregando a los comités nacionales que representan a las asociaciones de psicólogos de cada país. Una de las asociaciones de psicólogos más importantes es la Asociación Psicológica Estadounidense, APA, que ha publicado normas para la elaboración y publicación de trabajos científicos ampliamente difundidas y utilizadas en varios ámbitos de la ciencia. En América Latina, destaca la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP. En el 2002, se fundó la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, ULAPSI, con el propósito de generar una comunidad científica y profesional de los psicólogos de esta región, a fin de generar alternativas conceptuales y prácticas que correspondan a las grandes necesidades y a la diversidad cultural de estos países. Pretende una psicología con compromiso social y combatir el tradicional colonialismo científico para dialogar de manera crítica con los conocidos psicólogos europeos, asiáticos y norteamericanos. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Comenta qué te pareció la clase. Sin más que decir, me despido de ustedes. Que tengas un excelente día. Nos vemos pronto. Bye.